y dando lugar, por supuesto, al inicio de esta cátedra que es la de Derecho Internacional. Después hagan sus anotaciones. En la sesión anterior yo tenía dispuesto un ejercicio en materia de método, pero a veces los tiempos me obran en contra, así que cuando estemos en el contexto del mismo, ahí tomaré las publicidades, las observaciones, las inquietudes, las dudas, que yo estimo que hoy por hoy es un día muy puntual para que ellas se puedan absolver. Por el momento vamos a compartir pantalla. Voy a cerrar la pantalla. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos y todas, que Paulina espero que se integre, estén muy bien, estén en buenas condiciones de salud. Eh, y bueno, ya prácticamente el día de mañana iniciando el último escalafón o el último mes del año, muy diciente, porque fue un año que verdaderamente no sé cómo lo podríamos categorizar, verdaderamente no sé cómo lo podríamos categorizar, pero bueno, con que estemos con vida creo que es más que diciente, así que esperemos verdaderamente que el próximo sea mejor, la verdad, sea más restaurador, más restablecedor. Creo que con esa palabra creo que pudiésemos iniciar. Bueno, vamos a ver, esperemos que se cargue adecuadamente la diapositiva y demos lugar a nuestro inicio. Ahí se está abriendo. Ya. Muy bien, bueno, voy a seguir el consejo de Kevin, encerrar un poco la cámara para ir intercalando y por supuesto no perder esta interacción que realmente nos ha hecho tanta falta. Bueno, señores, nosotros en materia de derecho internacional tenemos ya, digamos que también estamos entrando en las esferas últimas, todavía no tan últimas, pero sí ya, digamos, en la última parte de lo que pudiese ser el contenido del programa. Y vamos a entrar cuando yo les mencioné a ustedes, cuando les hablaba de la famosa teoría de la nacionalidad, que por supuesto también tengo que ser muy honesta, aborda muchas más complejidades, por ello la subida de textos, la subida de papers que puedan ser a ustedes más útiles en la ampliación del espectro de la nacionalidad hoy por hoy. Entendiendo, por supuesto, que la nacionalidad va a ser siempre uno de los grandes ejes estructurales en materia de derecho internacional privado, porque se va a utilizar de muchas maneras, de muchos modos. En el intertanto, por supuesto, en el mejor uso de ella, utilizarla como un factor de conexión como tal. Y ese factor de conexión, como bien lo ha enunciado tanto el Código de Bustamante, que también le ha dejado mucho a cada uno de los estados partes o suscribientes, la denominación o la, o la disposición de que cada país o estado, por supuesto, delimite cuáles van a ser las aplicabilidades de ese factor de conexión o de esa nacionalidad como tal. Nosotros en el código de Bustamante, que lamentablemente ustedes dirán, profesora, pero usted tanto que nos habló del código de Bustamante y la verdad es que a veces poco lo hemos utilizado. Claro, señores, pero verdaderamente yo los insto, así como lo tienen ustedes en su libro digital, los insto a que observen, a que lo observen y se darán cuenta que también algunos de los artículos que ya hemos observado, perdón, estudiado, también están incluidos en el código de Bustamante como tal. Por supuesto, el caso puntual y el protagonista del día de hoy es el mismo, el Código de Bustamante, que porque vamos a entrar a ese estatuto personal que lo precede la teoría de la nacionalidad, que precede este factor de conexión y que también precede, por supuesto, el factor de conexión del domicilio como tal. Recuérdenme un poco, habíamos visto la teoría de la nacionalidad y también habíamos visto el factor de conexión del domicilio. ¿Estoy en lo correcto?
Por favor, refresquenme un poco la memoria, que a veces me pierdo semana a semana. Kevin Engelbert, Abdón. Sí, profesora. Terminamos de ver la Ah, nacionalidad, por lo que yo recuerdo. ya, el Terminamos de ver domicilio la también. nacionalidad. El domicilio también, ya, ahora sí ya lo estoy viendo acá, el domicilio. Bueno, ya con eso me quedé un poco más tranquila. Bueno, entonces, precediendo estos dos factores de conexión, estas dos teorías, estos dos sistemas, cualquier denominación en este momento es plausible. Entramos a, ya, lo último que revisamos fue la nacionalidad. ¿Totalmente seguros? Regálenme un momento, por favor. Totalmente seguros, Kevin. Entiendo yo que vimos nacionalidad parte 2 y en esa nacionalidad parte 2, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Sí, recuerden ustedes, jóvenes, que como bien lo dice Kevin, ya me quedé un poco más tranquila. Como también suelo dictar esta cátedra en otra universidad, a veces también me pego mis confusiones, me quedo con mis confusiones. Claro, vimos nacionalidad de las personas jurídicas y domicilio. Por ende, nuestro siguiente tema es el estatuto personal. De todas maneras, los invito a recapitular. Yo espero, también tengo que hacer esa salvedad. Si no es así, si no he colgado la grabación anterior, pues por supuesto procederé a hacerlo porque es un requisito sine qua non exigible por parte de la universidad que estén todas las grabaciones incorporadas tanto en la plataforma virtual, por supuesto, también aquí como en la plataforma Microsoft Teams. Bueno, entendiendo ello, entendiendo que existen estos dos sistemas primordialmente, la teoría de la nacionalidad y el domicilio como tal, le preceden a lo que hoy conocemos como el estatuto personal. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de estatuto personal, es casi obligante hacer un poco memoria retrospectiva a los famosos estatutarios, a esos autores o aquellos protagonistas en las cuales se forja el derecho internacional privado. Y por supuesto, a donde se forjan las fuentes del derecho internacional privado, en esa mixtura, porque ustedes también comprenderán lo que siempre les he comentado, que el derecho internacional privado, su elemento extranjero, cuando veamos la aplicación de la ley internacional, que es fascinante, su elemento internacional es que precisamente hace esa connotación o da lugar a esa denominación como tal. Entonces, el estatuto personal no es más aquel que está relacionado, por supuesto, con las personas, con el principio, con el fin de la existencia de las personas, con las obligaciones y derechos que se dan en torno al matrimonio, con la sucesión por causa de muerte y la donación entre vivos, bueno, con todo lo que tiene que ver en general con la obligación en general de los actos y contratos que devienen, por supuesto, de esas acciones suscitadas o generadas, por supuesto, en torno al derecho civil internacional, que en este caso, por supuesto, estarían incorporadas frente al título primero, que denominado el de las personas, tal cual como también se predicaría en el Código Civil. Empezamos, por supuesto, a estudiarlo a partir del artículo 9 del Código de Bustamante, donde nos habla, por supuesto, de la nacionalidad y naturalización, de la famosa teoría de la nacionalidad. A partir del artículo 22 nos habla, por supuesto, del domicilio
y a partir del artículo 27 ya se incorpora de lleno en el estatuto personal. Entonces, en razón de ello, yo por eso decidí hoy hacer como un subrayado de aquellas frases o expresiones que a ustedes les puedan ser útiles. Yo siempre parto desde la noción muy generalizada hasta los conceptos más específicos. Entonces, la noción introductoria sobre el estatuto personal podemos referirlas a ese conjunto de instituciones determinantes de la posición jurídica que la persona ocupa en una determinada sociedad, desde su nacimiento, ya sea por su nacionalidad, ya sea por su incapacidad o capacidad, hasta la extinción de la personalidad, que sería, por supuesto, por el fallecimiento o por la causa de la muerte. Y fíjense que cuando nosotros hacemos esta denominación o esta noción, nos estamos refiriendo, y ustedes dirán, profesora, otra vez me siento en clases de derecho civil o de introducción al derecho. Bueno, no quiero decepcionarlos, mi intención no es ello. Yo sé que con la aplicación de la ley internacional ya se van a ubicar nuevamente en esta cátedra maravillosa del derecho internacional privado, pero imperativamente nos es necesario ubicarnos también cómo funciona el contexto interno del sistema como tal. Y claramente el artículo 27, perdón, en el capítulo 3 del Código de Bustamante, yo la verdad pues intento también ya grabarme, pero a veces no quiero ser imprecisa. De pronto en algún momento si requiero buscar el código pues lo hago, porque de todas maneras a uno a veces se le puede ir un tanto la memoria. Claramente en ese artículo 27 rige o conceptualiza la capacidad de las personas individualmente consideradas como tal. Y por supuesto que hace una remisión cuasi necesaria, o sea, obligatoria, a los artículos 15, al artículo 1445, 40 y 47, que habla sobre, por supuesto, sobre cómo se aplica esa capacidad, y por supuesto también hace recapitulación o hace revisión a la ley de matrimonio civil, a la ley 19.947, que sí o sí, por supuesto, será otro de nuestros elementos que nosotros podemos aplicar en un momento dado. Pero no podemos hablar de estatuto personal si tampoco tenemos a cargo o tenemos a conocimiento el Estado. El Estado de una u otra manera también, señores, va a dar paso o va a dar cabida a que este derecho o este estatuto sea categorizado de manera internacional. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el Estado, a través de sus convenios, a través de sus relaciones internacionales, bueno, a través de algo tan mágico, yo por ahí estoy gestionando una conversación con una colega experta en Derecho Internacional Privado. Hoy por hoy está dictando clases en Rusia, nada menos y nada más. Y la verdad que espero que de verdad me dé el beneplácito de traerla como una clase de cierre de cátedra. Ya ella está involucrada con temas de globalización, con temas de migración, y todo esto está relacionado con el derecho internacional privado. El concepto de globalización, si ustedes googlean, ya que tienen todas las herramientas a la mano, globalización y derecho internacional privado, se darían cuenta cómo el tratamiento económico, cómo la política económica, que por lo demás la política económica encapsula el sistema político de cualquier estado. Mucho se ha cuestionado que con la globalización se ha dado lugar a la pérdida económica o a la pérdida de poderío de los estados. Es inevitable no hablar del mismo, porque el mismo nos va a dar la pauta precisamente para dar aplicabilidad en el contexto internacional de este estatuto personal. Ya históricamente se ha considerado que el Estado junto con la capacidad constituyen el llamado estatuto personal. Bueno, esta es una versión también de Mario Ramírez Necochea, que sigue a la persona donde quiera que se traslade sobre la base de la nacionalidad o de su domicilio como tal.
tenemos una suerte de claridad de que Chile predomina esta postura de orden territorial, ¿ya? Y que con eso, por supuesto, estamos intentando dar luces o dar posibles aperturas o dar lugar a reformas que puedan dar cabida al uso de la multidiversidad de herramientas que dan lugar a la materialización de la legitimación civil o de la legitimación real que, por supuesto, rodea o se relaciona con las personas como tal. El Código de Napoleón establece, y esto para mostrar un poco el espíritu del Estado y lo que significa el Estado para cada uno de sus territorios. En los estados despóticos, permítanme leerlo rápidamente, más allá de que pueda estar conectado, es como una remembranza para que ustedes puedan dilucidar la importancia que tiene el mismo dentro de la contextualización del derecho internacional privado. En los estados despóticos, donde el principio es propietario de todo el territorio, donde todo el comercio se realiza en nombre del jefe de Estado y en su provecho, donde los particulares no tienen libertad ni propiedad, hay más jueces y verdugos que leyes, pero allí donde los ciudadanos tienen bienes que conservar y defender, donde tienen derechos políticos y civiles, donde el honor es valorado como cualquier otro bien, es necesario un cierto número de leyes para hacer frente a todo. Esto entendiendo, por supuesto, que el ejercicio del estatuto personal se inocula en los ciudadanos. O sea, cuando hablamos de ese estatuto personal, estamos hablando de las personas que producto de su estatus civil se van a ver inmersas en una suerte de relaciones de índole patrimonial que van a tener, por supuesto, efectos o reflejos en el contexto internacional. Las diversas clases de bienes, los diversos géneros de industrias, las diversas situaciones de la vida humana demandan reglas diferentes de leyes concernientes a un Estado y a la capacidad de las personas, rigen a los franceses aun cuando residan en países extranjeros. Claramente esto es una extracción del Código de Napoleón, Francia por supuesto, siendo uno de los emperadores cuando se dio cuando resultó electo Emmanuel Macron, se le dio un poco de una comparación con Napoleón, siendo uno de los gobernantes más jóvenes que ha estado a cargo de los lineamientos en Francia, sobre todo en un sistema de alta polarización, a donde se ha dado, ya venía una polarización de partidos políticos muy de izquierda, muy de derecha, muy de centro derecha, muy de centro izquierda, con Marine Le Pen inclusive, pero que claramente lo que se buscó con esta elección de Emmanuel Macron, hoy por hoy un poco o un tanto cuestionada, es ese ejercicio de los derechos civiles y políticos, entendiendo que Francia es la cuna de los mismos y que claramente dando a entender también en esta frase o en este párrafo que en Francia también rige una postura de carácter territorial indistinto o similar, perdón, a cómo sucede en Chile. Ese era, por supuesto, el sentido de tal párrafo. Ahora bien, volvamos a lo nuestro. Para determinar la legislación que rige al estado de una persona, debemos distinguir si ésta se encuentra, por supuesto, en Chile o en el extranjero. Ya esto lo hemos zanjado particularmente con la aplicación del artículo 14 del Código Civil, que digamos que de prima facie o de primera instancia va a ser quizás nuestra solución primigenia para dar lugar a que la nacionalidad de cualquier nacional, valga la redundancia, lo va a perseguir en sus actos de carácter civil y por supuesto de índole patrimonial. De todas maneras, la invitación que también les hago en materia de derecho internacional privado es que todavía hay muchos vacíos de orden legislativo como tal y por lo tanto, por analogía o por orden de remisión, claramente tendremos que indagar sobre los convenios, tratados o normativas de carácter internacional que de una u otra manera nos puedan dar alcance para la solución de un determinado conflicto. Entonces, de una u otra manera también
podemos deducir que el espíritu territorial de nuestra legislación, donde el estado de las personas se rige por la ley del país en que se encuentren, que también es el segundo caso y es por supuesto lo que vemos evidenciado en el artículo 16 y en el artículo 17. Se ha dicho mucho de que se ha bilateralizado el artículo 14. Y por supuesto, yo me tomé la iniciativa, no alcanzamos por factores de tiempo, pero yo dejo la invitación a la palestra de este pronunciamiento, de esta mención que hace la Corte Suprema en cuanto a esta denominación de la proyección especial de la ley. Y claramente con esta bilateralización, es decir, que no podemos entender el artículo 14 de manera absoluta y férrea o estricta, ¿ya? Porque los paradigmas, precisamente eso lo dice en este link que lo estuve buscando hasta que lo hallé, solamente que por supuesto la proyección especial de la ley, la Corte Suprema la habla precisamente frente a un caso derivado de una Corte de Apelaciones en la Corte de Concepción y que por supuesto trascendió al alto órgano, al máximo órgano, y que por supuesto también es en un contexto a donde se viola o se vulnera la nacionalidad de una persona y que de una u otra manera, entendiéndose que la nacionalidad también es un atributo esencial para cualquier ser humano, también hay una vulneración sistemática de los derechos humanos. Entonces, lo estamos viendo la arista por doble sentido, tanto de la arista como del derecho internacional público, como desde la arista del derecho internacional privado. Y eso precisamente se le llama la bilateralización, o sea, no absolutizar este artículo de tal manera que tajantemente yo pueda decir con impositividad es que la ley chilena se cumple porque yo estoy en suelo chileno y porque indistinto de mi nacionalidad yo me tengo que cobijar por la ley territorial. Puede ser así, reitero, de prima facie o de carácter inmediato y a priori, eso cuando uno le dicen, ¿quieres bailar o cantar? Entonces uno de primera mano dice, bailar, no, perdón, prefiero cantar. Entonces, esa impulsividad, aunque suene muy coloquial en mis palabras, trato de invitarlos a que no siempre es la respuesta más adecuada o más benéfica en en un derecho que es más metódico que dogmático como tal. Ustedes cuando estudian derecho procesal o cuando estudian derecho civil están estudiando un dogma de una u otra manera. Un dogma que por supuesto se ha sistematizado a través del derecho adjetivo como tal. Pero en el derecho internacional privado no es así. El derecho internacional privado es casi que el código de Bustamante viene a ser como una ABC plantilla. Viene a ser como el código que va de una u otra manera a señalar cada uno de de los lineamientos, a señalar el método. Y como es el método, nos vemos, por supuesto, inmersos en una suerte de técnicas o prácticas. Por eso es que el derecho internacional privado es mucho más práctico que lo que pudiese entenderse como dogmático, como tal. ¿Ya? Ustedes me van diciendo, por favor, si me van siguiendo, si hay alguna duda. Yo sé que a veces los tiempos no nos son tan gratos, pero por favor, inevitablemente, si tienen alguna duda, hay que absolverla de manera inmediata. ¿Vamos siguiéndome? ¿Me van siguiendo con lo que he planteado? Sí, maestra. Bueno, gracias Sergio, muy amable, bienvenido. Gracias, Kevin. Entonces, en razón de que el Estado es quien nos va a dar otro ingrediente para también internacionalizar la suerte de relaciones. Y es que no pudiese ser de otra manera, señores, porque hoy por hoy, por más que tengamos un sistema de gobierno, no un Estado, un sistema de gobierno, un tanto conflictuado, un tanto polarizado, un tanto cuestionado, no significa por ello que nosotros con un borrador vamos a deslegitimar ese Estado como tal. El Estado siempre va a estar ahí. Y el Estado es la herramienta también que nos va a dar, como se dice,
para poder trascender nuestro conflicto o nuestro caso puntual hacia la esfera internacional, ¿ya? Eso es como cuando uno tiene en estas series o películas que están relacionadas con la NASA y el cohete va despegando, entonces el cohete está en la Tierra, ya nuevamente va subiendo y claramente rompe toda la estratosfera, todas las capas que tiene que rupturar para poder llegar, por supuesto, al espacio sideral, ¿no? Y por supuesto ahí a todos los planetas que está compuesto. Entonces, exactamente lo mismo. El Estado nos va a permitir poder llegar a esa esfera de orden internacional como tal. Por supuesto, cuando yo les hablaba de la capacidad, inevitable no remitirme a ese artículo 27 y subsiguientes, es decir, 27, 28, 29, creo que el 30 también nos habla de la capacidad del Código de Bustamante, que si ustedes se dan cuenta, no es más réplica o dúplica. Recuerden que el decreto 374 fue el que avala, por supuesto, en nuestra vigencia normativa o en el sistema chileno, la aplicación del Código de Bustamante, y que de una u otra manera ese articulado nos habla sobre la capacidad. Y claro, esa capacidad de las personas da lugar a la aplicación de la ley personal. Por esa razón estamos hablando hoy por hoy de estatuto personal. Y esa aplicación de la ley personal va de una u otra manera a decidir si el nacimiento de esa persona determinará los atributos incorporados de la personalidad, si definitivamente qué situación se presenta estando concebido y por supuesto si esa persona ha nacido, cuáles son los efectos que se da por supuesto posterior a ese nacimiento como tal. Dentro de estos artículos también nosotros podemos avisorar en qué momento se da lugar a la presunción de supervivencia que pueda, por supuesto, legitimar, perdón, ese nacimiento como tal. Entonces, la capacidad viene también a constituirse como tenemos capacidad de ejercicio, pero digamos que la que más nos apremia o nos invita a estudiar con mayor ahínco es la capacidad jurídica. Y creo que para todos los que estamos aquí, y ya ustedes que son, por Dios, ya son colegas, la legitimación de un título, del papel, como digo yo, son detalles, son trámites. Claramente ya ustedes tienen esta claridad y es que se refiere a esa aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Y por esa razón yo hablaba en estos tres artículos fundamentalmente, espero no equivocarme, 27, 28 y 29. De todas maneras, por favor, la invitación es a que revisen el Código de Bustamante, a que de una u otra manera, claro, ¿para quién? Para el derecho, ¿quién es persona? Y claramente ya tenemos la claridad cuando veíamos el caso o las tres causales del aborto, todo lo cuestionable que se dio o que se evidenció. Muchísimos constitucionalistas que inclusive apelaban a esta concepción innatura que desde el mismo hecho en que el óvulo se une con el espermatozoide hay vida, ¿no? Y por supuesto estas tesis de orden naturalista que claramente contravienen con la tesis jurídica, ¿no? Para nosotros es persona aquel que se desliga del cordón umbilical y por supuesto expira y tiene sostenimiento por sí mismo. A partir de ese momento, ese ser humano puede ser considerada para la ley persona. Entonces, volvamos a lo nuestro. Esa capacidad jurídica le da el otorgamiento de ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer, por supuesto, los segundos en forma personal. Bueno, uno de esos tantos ejercicios es la comparecencia a juicio, pero eso claramente
se materializa cuando ya también esta persona o este ser humano ha tenido también una suerte de el ejercicio de derechos de tipo civil y político, como es el ejercicio ciudadano. La capacidad jurídica permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Y una de esas capacidades jurídicas, también ustedes comprenderán que un ejemplo de ellos, y que puede ser una pregunta de prueba, es claramente en el momento en que esta persona decide renunciar a su nacionalidad de origen o decide, por supuesto, asumir una doble nacionalidad. Está modificando su estatus de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, la capacidad jurídica posee una clasificación, que también creo que lo que estoy diciendo no dista de lo que ustedes dieron en derecho civil y de lo que dieron, por supuesto, en introducción al derecho inclusive. La capacidad de goce, que es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, la capacidad de obrar o de ejercicio, que es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir ciertas obligaciones. La capacidad va de una u otra manera paralela a ese desarrollo de la personalidad. Porque necesariamente para ser persona o para ser persona, estar dotado de esos atributos de la personalidad, también indiscutiblemente la suma de estos dos elementos deberá generar como resultado la incorporación o la presentación o el uso de esta capacidad. Algunos jurisconsultos suelen confundir los términos. No, aquí no hay lugar a confusión de términos. Aquí hay una suerte de derechos que se ejercen, pero que también se adquieren. Y claramente el ejercicio de estos derechos va muy simultáneo cuando también se adquiere esa madurez, que también comparto un tanto lo que decía el maestro Mario Ramírez Necochea, porque claramente un niño es un titular de una suerte de derechos, un infante, para ser un poco más clara, perdón, pero no puede ejercer estos derechos, ni mucho menos contraer obligaciones. ¿Cuándo es posible ello? Cuando adquiere, por supuesto, una madurez absoluta y que conforme a la ley, pues se entiende que es la mayoría de edad. Entonces, por eso no hay lugar a la confusión. Es una razón tan simple que la capacidad esté inmersa en las relaciones de índole personal y de tipo patrimonial, que claramente cuando estamos frente a un matrimonio impúber, es decir, a un matrimonio de personas menores de edad, se requiere la autorización, en este caso de sus tutores, a efecto de que puedan prestar el consentimiento para poder contraer nupcias, porque se entiende que en los planos del matrimonio como tal adolecen por esta cuestión que la ley o por estas fricciones que la ley ha establecido, se entiende que hay lugar a una suerte de inmadurez como tal. Entonces, fíjense cómo algo tan simple como es la capacidad, estamos, por supuesto, dentro del contexto civil, la estamos incorporando, por supuesto, a nuestro derecho internacional privado como tal. Bueno, sigamos entonces. Estos son conceptos de base, así que para efectos también de tiempo, yo quiero adentrarme en una de las instituciones más preponderantes que tiene el derecho internacional privado, cuál es el matrimonio. Las previsiones sobre la capacidad para el derecho europeo continental. La capacidad es una parte del estatuto personal y es regida en forma total por la ley de la nacionalidad o del domicilio. Aquí ya empezamos, por supuesto, a ver la interrelación que existe entre estos dos conceptos como tal, entre capacidad y, por supuesto, nacionalidad. Entendiendo también, señores, que tanto nacionalidad como capacidad
pueden constituirse como atributos de la personalidad, o sea, nombre, el nombre, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil, están inmersos en este concepto como tal, en este concepto de atributos que por lo demás le da la capacidad a las personas físicas de ser, por supuesto, sujetos activos y sujetos pasivos de estas relaciones jurídicas. Y claramente, cuando hablamos de capacidad, tampoco a mí se me puede olvidar de que la capacidad es imprescriptible, es inmutable, es irrenunciable. Por esa razón, si hacemos un poco de retrospección, ustedes en su cátedra habrán recordado que la capacidad también es de orden público y que es precisamente la capacidad la que mm, de una u otra manera puede condicionar el ejercicio de ciertas relaciones patrimoniales. Profesora, explíquese mejor. Bueno, ¿qué sucede cuando aquellas personas que lo que se ha conocido en el derecho civil como la enajenación de las personas, aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno mental o algún tipo de discapacidad que les impida, que hoy por hoy la discapacidad no impide, por supuesto, el razonamiento, sobre todo ese razonamiento abstracto y profundo que es la toma de las decisiones. Claramente, si tiene alguna limitante que impida, por supuesto, el ejercicio de esa toma de decisiones, porque la capacidad se refleja justamente en ello. O sea, si conectamos la capacidad, si ya hacemos un poco de hilación entre ese estatuto personal y entre ese estatuto real, que yo los ubico de plano, son las relaciones contractuales, esa persona se va, estamos ligando, estamos uniendo. Entonces, si esa capacidad está afectada seriamente, pues claramente dará lugar al nombramiento o es declarada interdictus, dará lugar, por supuesto, al nombramiento de algún curador, de algún tutor, de algún administrador, por supuesto, que vele por el cuidado y la custodia de tanto de la persona física como de sus atributos y como de su patrimonio. Ya la legislación chilena, como ya también lo he reiterado, no tiene una norma general que se refiere a la ley aplicable sobre la capacidad, pero el artículo 14 del Código Civil se desprende, por supuesto, de sí mismo y también ya haciendo remembranza a nuestro Código de Bustamante a partir del artículo 27, 28, 29, el 30 está más ligado a la extinción de las personas, ya sea por muerte natural o por disolución oficial cuando se trata, por supuesto, de personas jurídicas. Y todavía hay una suerte de precariedad en ese artículo que se refiere vagamente a la incapacidad, no a la capacidad, a la incapacidad, cuando estas personas, por supuesto, están inmersas en condiciones de demencia. Permítanme el término, yo sé que a veces suena un poco grotesco, de imbecilidad, prodigalidad, sordomudez. Hoy por hoy, entendemos que la sordomudez no es una discapacidad que atente o que sea o que anule el ejercicio de la capacidad de una determinada persona, puesto que hoy por hoy hay un lenguaje de señas, hay lugar a una escritura, hay lugar a una digitalización y ni qué decir, por supuesto, de estos sistemas digitales de avanzada que las personas pueden darse perfectamente a entender y, por supuesto, a través de la manifestación, dar luces de su plena dotación de la capacidad y que le permite, por supuesto, el ejercicio de sus derechos y la contracción de las obligaciones como tal. Bueno, y llegamos, por supuesto, a una institución que para mí es fundamental y que claramente es el matrimonio. Eh, entendiendo, miren, yo quiero comentarlo como una anécdota, no sé si les sirva, espero que les sea útil. Yo cuando empecé mi carrera, me inicié mucho en el área del derecho de familia, mm, entendiendo que
me encantaban mucho los temas de infancia. Ya ahí por ahí, digamos, hice algunos pinitos, algunos sondeos. Claramente la vida me llevó por otro rumbo, un rumbo que yo tengo que también reconocerles, y esto también a punta de flexibilizar un tanto las relaciones que podemos generar en esta plataforma virtual, que ya de por sí son muy complejas por la frialdad que a veces amerita la máquina del computador. Cuando me nombran fiscal, cuando hay este nombramiento, ya después por supuesto concursé. Eh, para mí fue un desafío enorme porque era incorporarme en áreas casi que inexploradas para mí, totalmente inexploradas, no quiero decir casi, totalmente inexploradas. Y fue uno de mis mayores desafíos. Me costó mucho cambiar el chip del derecho de familia, del derecho privado a un derecho público, fuerte, guerrero, conflictivo, complejo, todas las relaciones disímiles que se dan en torno al derecho penal, y con esta suerte de nuevas tesis o nuevas teorías que han incorporado y que desvirtúan las autorías materiales, las autorías intelectuales. Entonces pasamos a la autoría mediata, a estos aparatos organizados de poder. Y claro, sumirme en ese mundo que por lo demás no fue menor. Entonces, por eso le doy tanta importancia a instituciones como el matrimonio. Por eso todavía es la hora, no me he desligado un tanto de ello, ya no lo hago con mayor frecuencia, pero sigo un poco cuando me solicitan o me invitan a dictar estas cátedras, para mí son más distracciones que otra cosa. Entonces, le doy mucha prioridad a esta institución porque la considero el eje central de cualquier sociedad, ¿ya? Y de cualquier sistema jurídico. Yo sé que hoy por hoy, ustedes me confrontarán, por supuesto, profesora, no sea tan anticuada, ya vi, el matrimonio no se utiliza. Qué lástima por lo demás, qué lástima, lo digo en el sentido de que mmm, yo siento que todavía en Chile hace falta un mayor desarrollo en las relaciones de derecho privado. ¿Y por qué razón? Porque un acuerdo de unión civil no legitima, no cobija, perdón, sí legitima, perdón, excúsenme, sí legitima a una conviviente, pero no le da este cúmulo o este paquete, perdónenme la expresión, de derechos que sí se desligan del matrimonio. A veces tenemos una preconcepción del matrimonio que realmente quizás no es la más idónea o la más apropiada en un momento dado, ¿ya? Entonces, fíjense que hoy por hoy países como Argentina han legitimado el matrimonio igualitario como tal. Entonces, yo creo que en la medida en que todas las relaciones de carácter privado estén protegidas, tengan instituciones que la solidifiquen, pues verdaderamente no vamos a tener ningún tipo de vacíos legislativos en las cuales dé lugar a las interpretaciones de los jueces. Recuerden ustedes, como yo también se lo comentaba a unos estudiantes muy chicos, y había que por supuesto tener otra mecánica, otra técnica. Les decía, no les deje a los jueces lo que por decisión propia ustedes como pareja pueden decidir. ¿Ya? No dejen vacíos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas relaciones de derecho privado que tienen vacíos de orden legislativo y que a veces por interpretación de los jueces o por remisión o por analogía hay que dar, por supuesto, lugar a la resolución de ese conflicto vía judicial. Entonces, esa es la invitación que dejo como en la palestra, ¿no? Por supuesto, yo entiendo que pueden haber posiciones, posturas ya preconcebidas y por supuesto muy válidas y respetables, ni más faltaba. Pero esa es como la visión que insto a que vayan como revaluándola, recapitulándola. No desde el punto de vista de la concepción eclesiástica, ¿no? Eso es otra cuestión. Ya yo estoy hablando del matrimonio como institución jurídica, como una institución de base, una institución que tiene la edad su creación es de antaño, viene de la estructura del derecho romano. Entonces, no podemos tampoco
descategorizarla frecuentemente y por el contrario, la idea es que día a día, en el marco de las relaciones de derecho privado, legitimemos las instituciones que son de base. Ya en la actualidad el matrimonio se encuentra regulado en el libro primero del Código Civil, los artículos 102 y subsiguientes, pero más allá del artículo o de los artículos del Código Civil, yo me voy a ir por el lado de la Ley 19.947, más actualizada por lo demás, y por supuesto lo voy a complementar a partir del artículo 36 del Código de Bustamante, en la cual me habla del matrimonio y del divorcio. Y por supuesto de las condiciones jurídicas que han de preceder a la celebración del matrimonio como tal. Sin embargo, no seamos dilatorios, vamos a definir el matrimonio, que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Por supuesto, esta denominación está, por supuesto, muy descapitalizada, muy antigua y muy ambigua, porque claramente ya hoy por hoy no solamente hablamos de matrimonios heterogéneos, recuerden que nosotros estamos en la cátedra de Derecho Internacional y que el concepto globalizador también nos suma que no solamente se gestan matrimonios para procrear, que hay una distinción de esta familia nuclear, ya hace rato está, por supuesto, muy actualizada. Entonces, um, la idea, por supuesto, es ampliar el espectro referente a la institución del matrimonio. Bueno, tenemos la ley de matrimonio civil, la cual, la 19.947, la que regula los requisitos para contraer matrimonio, la forma en que se celebra, las separaciones de los cónyuges, la declaración de la nulidad matrimonial. Recuerden ustedes que antes del año 2004 no existía la figura del divorcio o del divorcio vincular. Existía, por supuesto, esta declaratoria de nulidad, que de una u otra manera, también tengo que decirlo, no sé si hagan un poco de recordatorio, había que apelar a una suerte de mala praxis jurídica, y era casi que buscar la declaratoria de incompetencia del oficial del registro civil que había precedido la celebración del matrimonio para generar esta nulidad, ¿no? Porque claramente la nulidad, recuerden que la nulidad tiene efectos de carácter absoluto, no de carácter relativo. Esa es la razón primordial hoy por hoy aquellas personas que han estado vinculadas católicamente y que sucediese su matrimonio en torno a este rito, la declaratoria de nulidad se gesta a partir de las cláusulas que ha implementado, por supuesto, el Vaticano en el concordato como tal, y que hoy por hoy, pues, en razón de la forma de pensar o de apertura que tiene Francisco, hay lugar a esa posibilidad. Pero, afortunadamente, claramente la disolución del vínculo o el divorcio como tal, importante para paliar un poco esa ruptura de los cónyuges o esa situación de incertidumbre que generaba la declaratoria de nulidad, porque verdaderamente el vínculo de una u otra manera pareciera que todavía subsistiese en el mismo. Entonces, y también condenaba un poco, y permítanme el término, y espero estar en lo correcto, a no poder contraer nuevas nupcias. Entonces, afortunadamente, llega este divorcio vincular. Ustedes sabrán también por su cátedra de Derecho Civil que el divorcio vincular es la cesación de los efectos civiles del matrimonio como tal. Bueno, sigamos porque ya veo que nuevamente los tiempos se nos vienen en contra y la idea, por supuesto, es dejar abordada esta temática. Bueno, la ley reconoce los efectos jurídicos tanto a los matrimonios celebrados ante un oficial del registro civil como aquellos celebrados, por supuesto, ante una entidad religiosa de derecho público, el que luego deberá ser inscrito, ratificado ante un oficial del registro civil para que produzca los efectos jurídicos dentro del plazo y las condiciones que establezca la ley. Me voy a ir un tanto más allá
y por supuesto a todo lo que deviene respecto del Código de Bustamante. Y ya con esto sí, permítanme ahí sí aperturarlo, menos mal que los señalamientos de los artículos han dado al lugar. Y permítanme solo dar lugar a esta lectura muy breve para que ustedes también puedan contextualizarse, y es que el artículo 36 del Código de Bustamante, en lo relativo a la ley personal del matrimonio, dice que los contrayentes, por supuesto, estarán sujetos a su ley personal en todo lo que refiera a su capacidad para celebrar el matrimonio. Fíjense como dos elementos que ya habíamos conversado, por supuesto, vienen a incorporación al consentimiento, o consejos paternos, a los impedimentos y a su dispensa. Recuerden que la dispensa son aquellas autorizaciones que se realizan en pro y para contraer nupcias cuando subsisten ciertos impedimentos. Ojo que los impedimentos pueden ser de carácter absoluto y de carácter relativo. El artículo 37 reza: los extranjeros deben acreditar antes de casarse que hayan llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto al artículo precedente. ¿En cuanto a lo dispuesto a qué? A la capacidad y al consentimiento para prestar ese matrimonio. Por supuesto, todo esto se hace, aquí viene lo más maravilloso del derecho internacional privado, mediante certificación de los funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que se estimen suficientes y que, por supuesto, acrediten tal condición. En todo caso, habrá libertad de apreciación. Recuerden, por supuesto, también que esta libertad de apreciación o libre disposición son elementos muy característicos que están inmersos en el contexto tanto del derecho internacional público como en el contexto del derecho internacional privado, porque la naturaleza de los convenios o los tratados emana de un acuerdo de voluntades, libre albedrío. Bueno, asimismo también en el artículo 38, en el artículo 39, por supuesto, se dará lugar, a establecer cuáles son los impedimentos que subsisten para la contracción de nupcias. Y por supuesto, en el artículo 40 nos dice, que es el más preciso para darle el análisis: los estados contratantes no quedan obligados, o sea, los estados que son partes, en este caso del Tratado de La Habana, no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que contrarie disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior o a la subsistencia, por supuesto, de impedimentos de carácter absoluto. De una u otra manera, señores, con la distinción de este artículo, es que cualquier matrimonio que sea contrario al orden público de cada estado, o del estado en que se pretende validar algún matrimonio, llámese de carácter civil o llámese de carácter católico, tendrá por supuesto que cumplir con los requisitos que se han dispuesto para que ese matrimonio tenga validez en el estado como tal. Me voy a explicar mejor para no entrar en mayor confusión. Si yo quiero o si yo quise que mi matrimonio en Colombia tuviese validez en Chile, además de surtir una suerte de trámites de tipo administrativo que se hacen, por supuesto, a través de las cancillerías, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores o a través de cualquier entidad que tenga representación diplomática, también hay que dar lugar a que el matrimonio que se haya celebrado en Colombia debe cumplir con los requisitos como tales que se hubiese celebrado en Chile como tal. Ahora bien, también en este caso puntual, para eso precisamente también se le da uso a figuras como el exequatur, que permite, como en la mitad de estos dos sistemas, examinar, analizar y admitir y validar, por supuesto, ese matrimonio que se realizó en Colombia, validarlo con el mismo efecto e impacto que en Chile. Y eso básicamente, si en algún momento yo estuve
inmersa en algún impedimento absoluto, si en algún momento mi capacidad para contraer nupcias estuvo seriamente cuestionada, mi matrimonio, por supuesto, surtirá los requisitos de nulidad en Colombia conforme a la legislación dada, pero también no podrá darse su validez en el sistema chileno, puesto que carece de los requisitos que se están implementando tanto en la ley 19.947 como por supuesto lo que se predica en este famoso artículo 40. El artículo 41 y el artículo 42 claramente nos habla de las formas del matrimonio. Y el artículo 41, permítanme también, porque son artículos muy importantes, reza, se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma el matrimonio celebrado, establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe, ¿ya? Pero recuerden ustedes, yo no puedo celebrar un matrimonio en Colombia, estoy colocando el ejemplo de mi caso propio, de hecho, sin el cumplimiento de los requisitos que también se me exigiesen en Chile como tal. Hay una unificación y por eso el Código de Bustamante, Colombia también hace parte de este tratado como tal. Por eso hay una unificación de criterios como tal. Por ende, en cuanto a la aplicación del Instituto del Matrimonio, no vamos a tener cero inconvenientes o complejidades, ¿ya? Porque va a ser prácticamente una trazabilidad que se ha unificado. Pero, sin embargo, sí es bueno reiterar que hay que dar lugar a que debe existir los requisitos dados para la celebración adecuada, eficaz de ese matrimonio como tal. Los estados, reza el artículo 41, cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. Yo entiendo, señores, y con esto también quiero ser muy clara y muy precisa, que también es una pregunta que yo suelo colocar en la prueba. Tenemos la claridad de que la Iglesia Católica está protegida por el famoso concordato de la Santa Sede. Y eso inevitable no desconocerlo. El concordato de la Santa Sede en Chile es aplicable, está vigente, pero de una u otra manera es un tratado internacional, tiene espectro global o de aplicabilidad, pero de una u otra manera eh, se le da mayor prevalencia, se le da mayor importancia al matrimonio civil. ¿Por qué? Porque los matrimonios conforme a las distintas religiones, estoy hablando de la católica, pero también podría hablar, por supuesto, de cualquier otra religión, cristiana, adventista, evangélica, cualquier otra religión. No viene al caso en este momento. Claramente es un matrimonio que ha sido gestado bajo un dogma, pero no tiene los requisitos jurídicos que se exige para la materialización de un matrimonio civil. Por eso la importancia del cumplimiento de los requisitos en el matrimonio civil, o sea, en el matrimonio que presta efectos jurídicos como tal. Ahora bien, las características del concepto legal de matrimonio pueden desprenderse de las siguientes connotaciones: que jurídicamente es un contrato, bueno, eso es indiscutible, que como todo contrato tiene una suerte de cláusulas, que su principal cláusula es que esté dotado de mutuo consentimiento. Recuerden que cualquier matrimonio dotado de coacción, error, fuerza o dolo está viciado, que está sujeto, por supuesto, a unos efectos de carácter jurídico, que entre los requisitos principales está la celebración ante un oficial del registro civil e identificación con la presencia de 2 testigos hábiles. También requiere una suerte de trámites previos, que
Por supuesto, esto se puede consultar en la página de registro civil, que hoy por hoy la verdad no tienen mayor discusión, son totalmente laxos y de inmediato acceso, y que por supuesto también está este matrimonio en pro y para cuando hay una persona que está próxima a morir, que hay que hacer, por supuesto, la distinción o la manifestación de ello. Bueno, estas son las connotaciones que se dan en torno al matrimonio y que claramente también, reitero, en el artículo 41 y 42, se me estaba escapando, también da lugar, acepta la predominancia de la lex locus, de una u otra manera, también se acepta la aplicación de la lex fori o la ley de foro. Permítanme un segundo que estoy teniendo, algo me está pasando. Regálenme un segundo, por favor, porque me dice que tengo problemas con la red. Regálenme un segundo, eso me distrajo. Regálenme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, me distrajo un poco ese aviso. Ya, el artículo 41 y el artículo 42 del Código de Bustamante acepta también la aplicabilidad, pero recuerden también, no podemos obviar las famosas reservas que ha hecho Chile frente a la aplicación del Tratado de La Habana y que le da una preponderancia e importancia notoria a la lex foro o a la ley del foro, a la ley del juez competente, y por supuesto conectado o sumado a la nacionalidad, al factor territorial, pero no podemos obviar que el artículo 41 y el artículo 42 también le da aplicabilidad a la lex locus, que ustedes también ya recordarán, remitámonos un poco al artículo 17 del Código Civil, y que la lex locus, regis actum, por ser un poco más clara, es una lex de aplicación general. La veremos, por supuesto, también cuando veamos también el Estatuto Real con mayor profundidad, y que de una u otra manera, en cuanto a que las formalidades externas e internas de todo acto, de todo contrato, son las que se establece la ley del lugar en que el acto o contrato se celebró. Y claramente también eso lo vemos replicado, pero que la memoria no me falle, en el artículo 1027 del Código Civil o 1027 del Código Civil, a donde recoge este principio de la lex locus regis actum, en la cual que tendrá validez en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero. Entonces, fíjense cómo cuando también veamos un poco, lamentablemente hay temas que no se pueden profundizar, veamos este aparte, que va a ser la próxima sesión del derecho sucesorio, se darán cuenta, por supuesto, que ahí se evidencia la lex locus regis actum y que de una u otra manera viene a decirle al principio de nacionalidad o a la ley del foro o a la lex fori, no señor, aquí también hay otras opciones, usted no es la única que va a participar. Bueno, daba lugar, bueno, menos mal, daba lugar, por supuesto, a la explicación que daba. Este es el artículo 15, aquí tuve una falla de la ley 19.947, en la cual establece, por supuesto, los requisitos de validez del matrimonio. También da lugar al establecimiento de los impedimentos absolutos, los menores de 16 años, siempre y cuando no medie un tutor o una persona que dé la autorización o la presta del consentimiento, los que se cuentan privados del uso de la razón, los que carezcan de suficiente juicio o discernimiento, y los que no puedan, por supuesto, expresar su voluntad como tal. El artículo 6 también establece la limitación frente a los parientes, a que no pueden contraer, por ejemplo, yo conocí el caso muy puntual ya hace algún tiempo de una pareja que contrajo matrimonio primos en el grado más inmediato, primos hermanos,
y en Colombia está cabalmente prohibido y aquí también en Chile está prohibido. Entonces, son matrimonios que pese a que se hayan oficializado, pese a que se hayan dado, y voy a ser un poco coloquial en mis palabras, que se haya celebrado en fiesta, en club y con todos los elementos propios de una festividad, su validez está seriamente cuestionada. ¿Puede ser conflictuada en juicio? Sí. ¿Puede ser litigada en juicio? Sí. Al final se le reconoció la validez y se generó una suerte de precedente, ¿ya? Abdón se está uniendo a metodología. Bueno, ya vamos a concluir, Abdón, ya vamos a concluir. Entonces, claro, está prohibido o no se puede contraer matrimonio entre sí los ascendientes, descendientes por consanguinidad o por Profesora, afinidad. Cuéntame, Abdón. no, es que me extraña un poco porque sabe que en mi familia es lo normal que se casen entre primos hermanos, digamos. Mira, Abdón, es que es muy normal, pero tenemos una norma, ¿ya? Tenemos una norma. Este fue un matrimonio que sucedió en Colombia y que se quiso dar plena validez en Guatemala. Yo tengo la sentencia como tal. Eran primos hermanos, ¿ya? Y se cuestionó mucho porque en Guatemala está prohibido ese tipo de matrimonio. Entonces, claro, si tú me dices hoy por hoy, digamos que categóricamente no podría decirte, mira, Abdón, el matrimonio entre primos hermanos está prohibido tajantemente, pero hay una normativa que dice claramente que no se puede contraer matrimonio entre ascendientes, descendientes, ni por consanguinidad. Recuerda que el grado de consanguinidad es hasta el tercer grado, o por afinidad. Claramente recuerda que esto tuvo una modificación a partir del año 2004. Cuando hay lugar, mira, Abdón, todo es muy relativo y tampoco quiero decir, mira, está prohibido y todos los matrimonios entre primos hermanos no son válidos. No, no lo puedo tampoco categorizar de esa manera. Pero recuerda que tenemos una ley de matrimonio civil a partir del año 2004, en el cual se trata de establecer una suerte de prohibiciones precisamente para evitar todos los conflictos que se suelen suscitar en las relaciones de carácter personal como tal. Muchos, y por práctica antigua, Abdón, yo también tengo familia que se han casado entre primos hermanos, entre primos, pero en segundo grado, no entre primos hermanos, entre primos en segundo grado, porque era una forma, si hacemos un poco más de remembranza a la antigua, de perpetuar la especie, de mantener el nombre, de mantener muchos atributos de la personalidad. Ahora bien, depende, y también esto también tengo que decirlo porque Mario Ramírez Necochea lo replica. Aquí hay que dar suerte a la discrecionalidad que se maneja en el derecho internacional, público o privado, indistinto para el caso en concreto. Y habrá que analizar, por supuesto, si hay lugar a alguna suerte de impedimento de carácter absoluto en el matrimonio dado entre primos hermanos. Entendiendo, Abdón, de que hay un artículo, hay una norma que nos está diciendo tajantemente, mire, no pueden contraer matrimonio, establece una limitación para los parientes. No sé si me estoy dando a entender. Anteriormente se daba, y es usual, por las razones y por otras tantas, hasta inclusive de tipo patrimonial, ¿ya? Pero claramente, si tú me dices a mí en este momento, hay una limitación de la norma que habría que evaluarla para cada caso en concreto. ¿Ya? Habría que evaluarla para cada caso en concreto. No sé si me estoy dando a entender. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Pero tampoco te voy a decir, mira, Don, el matrimonio entre tus primos no es válido, porque no es así. Imagino que ese matrimonio tuvo prole y claramente los hijos están legitimados en ese matrimonio como tal. Es más,
también suele suceder el caso muy puntual, que hay parejas en antaño o de antes, no se casaban, se unían, tenían sus hijos y a posteriori se casaban y los hijos quedaban legitimados bajo la institución del matrimonio como tal. Entonces, claramente, ojo, también señores, que cuando se declara la nulidad de un matrimonio, que también fue una pregunta, o sea, hace mucho tiempo una pregunta en un examen de grado, cuando se declara la nulidad de un matrimonio producto de esta norma como tal, los hijos no quedan desamparados de la legitimidad propia, ¿no? Del reconocimiento que se le otorga y por supuesto todos los derechos que devienen de ello, ¿ya? Entonces, en este momento, Abdón, yo invito a solamente, como lo he dicho y como una vez también se lo manifesté a Sergio, mirar cada caso en concreto. En este momento hay una limitación para los parientes y que de una u otra manera el artículo 40 y el artículo 42 del Código de Bustamante, el artículo 41 también pudiese darse a entender, me está dando, sí, una posibilidad de aplicar mis propias leyes como Estado, pero también está dando la posibilidad o está manifestando que si yo quiero validar ese matrimonio en otro estado, me tengo que sujetar, perdón, a los requisitos internos que ese estado tiene para formalizar el consentimiento bajo la figura o institución del matrimonio como tal. Y si definitivamente yo tengo un cortapaso, que en este caso es el artículo 6º, que me da esta limitación, habrá por supuesto que evaluar, por tanto, ante las autoridades correspondientes, ante el juez correspondiente que yo pretenda legitimar mi matrimonio en Chile y que definitivamente este artículo, sopesando las causas, sopesando de que inclusive ya hay prole, sopesando que no ha habido ninguna interferencia mediante la presta del consentimiento, que el matrimonio se celebró con todos los requisitos de ese estado de origen que pretendan convalidarse en Chile como tal, pues perfectamente puede ser admisible, ¿ya? Pero habría que superar, por supuesto, Abdón, esta flagrante norma que limita la relación o limita el matrimonio y en consecuencia estaríamos también en una posible evaluación de nulidad y de sus efectos frente al contraimiento de nupcias entre los ascendientes, entre sí. Fíjate que la norma es clara, entre sí, los ascendientes y descendientes por consanguinidad, por afinición, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Inclusive lo extiende hasta el segundo grado. No sé si me he dado a entender mejor aún. Sí, profesora. Ya. Muchas gracias. No, y esta norma amerita más cuestionamiento. A mí me hizo falta, yo esperaba avanzar un poco más y al final mostrar la sentencia, pero claramente siempre me quedo con el sinsabor del tiempo y a veces también quizás obvio, menos mal que ustedes preguntan afortunadamente, obvio nociones que hay que darle más profundidad. Bueno, nada, me quedan faltando y no me voy a forzar justamente por lo que estoy diciendo, porque en los regímenes matrimoniales también hay una suerte de excepciones en torno al derecho internacional privado. Y de paso, entonces, para tener esta claridad, en la próxima sesión, Abdón, abordo específicamente ese artículo y por supuesto concluimos con esos impedimentos absolutos que tienen que convalidarse cuando te casas en un estado distinto al estado chileno, ¿ya? O viceversa, el matrimonio que se realice y que se formalice aquí en Chile y que se pretenda validar en otro país también tiene que ser congruente con los requisitos de fondo de ese país de destino, ¿ya? Y eso nos permite también un tanto dar lugar a un conocimiento y a una información más sólida de la que estamos presentando, ¿ya? Señores, preguntas.
que creo que hasta el momento no hemos dicho nada del otro mundo, no hemos, la verdad esto más bien fue un repaso de derecho civil o de derechos de familia en todo caso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo voy a dejar por sentado que empezamos a partir de la diapo 16 como para dar también un repaso de los impedimentos absolutos y no pasarlo tan rápido. Dejo de presentar. Son las 8:34. Iniciamos a las 20:50 metodología para que ustedes puedan tomar cafecito, puedan tomar tecito e ingerir algo y por supuesto yo también hacer lo propio para tomar fuerza hasta las 11 de la noche. Profesora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, entonces 20 y Sí, 45, profesora. 20 y 50. Profesora, buenas tardes. ¿Quién me está hablando? Paulina. Paulina. Muy buenas tardes. Hola, Buenas Paulina, tardes. ¿cómo estás? Bien, profe. Profesora, Ya. una consulta. Es que ingresé un poco atrasada a la clase. No sé si nos dijo algo de la prueba. Ya. La próxima semana hay prueba. La próxima semana hay prueba. Miren, muy buena pregunta, Paulina, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya a las 20:50. Disculpe, profe, porque me saltó No, en absoluto, Paulina, en absoluto, si a mí era la que se me estaba yendo un poco las luces con ese tema. Profesora, ¿Quién me está hablando? ¿Kevin? Voy a sí, abrir la pantalla, qué incómodo. Ya, ahora sí. me sumo a la pregunta de Paulina, ya que efectivamente estas serían casi nuestras últimas 2 semanas de clases. Ya, Entonces así es. sería solo de prueba. Bueno, entonces, la propuesta es la siguiente. Este tema para mí es fundamental, que entre en matrimonio en el derecho internacional privado, porque de esto hay una suerte de casitos. Ya, entonces, la próxima semana, el lunes 7 de diciembre, terminamos el matrimonio, sobre todo dando cabida a profundizar un tanto ese artículo sexto. Y después de ahí entrego, como va a ser, ya solo nos restan 4 o 5 diapositivas, se debiese entender que si empezamos a la hora que solemos iniciar, a las 8 pudiésemos estar concluyendo para dar cabida a la explicación o retroalimentación o presentación del texto control. Ya en ese texto control va a ser bajo la misma dinámica del anterior, conceptos teóricos, pero también inevitablemente conceptos prácticos. Voy a dar, hay una interferencia por ahí, hay una interferencia, Paulina, creo. Ya, ese texto control voy a dar una semana de plazo para su entrega, entendiendo que por supuesto va a tener un desarrollo y no lo puedo tampoco dar con un tiempo tan acotado, ¿no? A mí me gusta que mis estudiantes desarrollen buenos textos de control y para eso también hay que dar el suficiente tiempo. En esos 20 minutos yo espero que sean más que suficientes para explicar la retroalimentación. Por supuesto, entra hasta lo visto y lo visto es esta última diapo que para ese entonces de la entrega o presentación del texto control ya se habrá abordado. Y claramente ahí indicaré cuál será la fecha, cuál va a ser la presentación del formato, la retroalimentación de cada una de las preguntas, la explicación del caso, qué es lo que se pretende con cada caso y, en último, pues reitero, la fecha de entrega de la evaluación como tal. Profesora, las diapositivas van a ser compartidas, ¿cierto? Claro, por supuesto, todo lo que se ha visto acá, yo lo he compartido. Si tengo algo que he dejado de compartir, por supuesto voy a hacer la recapitulación porque yo creo que la clase pasada no vi. Tengo esa duda. Por eso tenía hoy la duda que si habíamos visto domicilio, porque también suelo dictarlo en otra U, entonces a veces Creo que la clase pasada no se grabó, profesora. y se grabó a medias. ¿Te acuerdas que yo no me había percatado, Abdón? Así que bueno, me toca ahí reforzar ello. Igual lo que se haya grabado lo voy a subir
pero sí se subió a medias, me acuerdo de ello, me acuerdo que me di cuenta muy tardío, cuando ya eran como las 8 de la tarde. Así que, bueno, esa sería como la dinámica, tienen absoluta razón. Así que, Paulina, no hay por qué disculparse en absoluto. Nos quedan aproximadamente la clase del 7, la clase del 14 y la clase como del 20, 21, pudiese ser, antes de Navidad, creo. Y yo creo que con esas clases ya estaríamos, la idea es concluir la próxima semana estatuto personal. Si doy cabida, que no creo, al inicio del estatuto, al inicio de derecho sucesorio, por supuesto, no entraría y yo haría la salvedad en clase. Pero sí o sí, la institución del matrimonio sí entra para la prueba. ¿Ya? Ese es como el orden para que ustedes también puedan contextualizarse. ¿He sido clara? ¿Más precisa aún para tranquilidad de Sí, ustedes? profesora. Gracias. Gracias. Sí, No, profesora, Paulina. lo último, Súper, me permite. súper, yo no me acordaba. Cuéntame, Kevin. Creo que solamente nos quedaría la del 7 y la del 14, porque si no me equivoco, nosotros egresamos el 16 o 18, por ahí. Oh my God. Bueno, nada, Kevin, entonces a intensificar las clases y en una dar estatuto personal, terminarlo la próxima semana y en otra estatuto real. Y si me queda algún tema que espero que, no sé por qué creo que me puede quedar colgando el exequatur. Es una figura muy fácil, no es complicada, sobre todo que el exequatur necesita de estos conocimientos previos. Lo haría bajo sesión asíncrónica como para un tema de responsabilidad y de un buen cierre, ¿no? Entonces, lástima, sí. Si es así, Kevin, claramente, bueno, si logro que nuestra conferencista, me tocaría solamente subirlo como vía sincrónica. Ya el compromiso de que ustedes lo puedan visualizar con toda la calma del caso, ¿no? Entendiendo que eh, esta prueba debería darles la exhibición, así que a realizar un buen texto control, ¿no? No tengo en mi agenda que ninguno se me quede, en absoluto, no lo tengo visualizado en absoluto, ¿ya? No sé, Kevin, si he sido más La clarita o profesora, más sí, súper transparente. claro, muchas gracias. Ya, qué lástima, no nos vamos a ver. Bueno, nada, eso también me pone un poco las pilas a un poco más el acelerador, si me permiten el término, en materia metodológica, aunque ya en materia de metodología también ya estoy cerrando un poco, pero me preocupa la estancia o en qué estado se encuentran sus proyectos de investigación. Así que bueno, 8:41. 20:55 para consumir algo y tener toda la energía dispuesta. 20:55 damos inicio, ¿ya? Ok. Ya. Ya, Un gran profe. saludo para todos. Me desconecto de esta sesión.